Bienvenidos a Koe, un podcast de anime. Yo soy Nico y tengo a mi lado a mi querido, estimado y no se me ocurre otra palabra, Mad, que nos va a contar también de qué se trata el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Mad? Todo muy bien, Nico. ¿Vos cómo estás? Bien, qué sé yo. Estamos en cuarentena todavía, o Todavía esto viene a en cuarentena, ya no sabemos. aislamiento social preventivo y obligatorio. Pues me gusta mucho esa sigla. Como sea, bienvenidos al episodio 1 de COE. Si se preguntan qué carajo pasa con el spoiler, todo eso, para eso está el episodio 0, vayan ahí. Siempre quise hacer eso. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en el contexto en el cual se está grabando esto, que va a ser igualmente muy pronto, muy próximo que se va a salir, está saliendo lo que es la película de Kimetsu no Yaiba. Y revivió un debate sobre cuán hypeada está Kimetsu no Yaiba. ¿Es una moda? ¿No es una moda? ¿Es algo que tuvo un pico y después cayó? O más bien dicho, tuvo un pico y en algún momento va a caer. Pero ¿cuál fue ese pico? ¿Hasta dónde va a caer? ¿Por qué llegó ese pico y demás? Y aparte de todo eso, nos revivió todo una discusión y demás sobre no qué es el hype, pero sí qué tipos de hype hay. Eh, ¿Qué es lo que pasa con algunas series que, no sé, por ejemplo en el caso de Kimetsu que hablamos que arrancan lento y después explotan, otras que arrancan más rápido y después caen? Y bueno, el podcast de hoy va a ser sobre eso. Sí, Tratar de encontrar respuestas a algunas preguntas que nos vamos a hacer en el mismo podcast y que se nos van a 100%. ocurrir en el mismo podcast y que quizás no tengan respuesta porque ustedes me preguntan, ¿el fenómeno que me tiene explicación? Y yo te puedo dar la pizarra que tengo en mi habitación, 1,20 x 80 m. Te doy 3 horas y estoy seguro que no me encontrás una explicación certera porque no la tiene. Pero bueno, trataremos de aproximar y entender algunos casos y de ver distintos tipos de hype y hablar de cosas generales. Ejemplos que lógicamente estarán abiertos a la discusión después cuando ustedes escuchen esto. Exactamente. Yo creo que una gran pregunta que vamos a tratar de resolver hoy dentro de varias es, ¿el hype puede arruinar? Yo no creo que pueda arruinar una serie, pero ¿puede arruinar la experiencia de ver una serie, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas son las preguntas que vamos a tratar de Sí. no resolver hoy, pero por lo menos dar nuestra... Plantearlas. Exactamente, y ver Y qué algunas, sale. y algunas seguramente van a salir en el momento que lo estamos haciendo porque bueno, esto es... Tenemos una hoja de ruta pero no tenemos un guión y eso es lo lindo de esto. Exactamente. Yo creo igual no para empezar, pero digamos, para dar un poco de contexto, habría que... Dudo que alguien no sepa qué es, y esto no está en la planilla, pero bueno, no importa. Eso lo acabo de pensar, pero ¿qué es exactamente? A ver, creo que todos sabemos qué es, pero ¿cómo ponemos exactamente en palabras qué es hype? Para alguien que si hay algún desprevenido que no entiende lo que es hype, Vamos a hacer un diccionario. uf, si quieren una buena definición, vayan y googleenlo. Si por algún motivo no leyeron el título, es HYPE. Bien, me acordé cómo literal, carajo. Pero bueno, es un concepto nuevo, es algo definitivamente muy de los últimos años de internet, del Por lo debate. menos que el término se ha masificado en los últimos años. En mi opinión, que es el hype, es la sobrereacción a una determinada, en este caso vamos a hablar de series, eh, que se da de manera muy esporádica sobre todo. No es algo que yo vea que se construye y que se va ganando y que, por ejemplo, no sé, un caso que se me ocurre que creo que no lo tenemos mencionado, pero que para mí es Shirobako. Shirobako es una serie que arrancó muy bajito Sí, y que fue creciendo de a poco hasta que al final de la serie tuvo una muy buena recepción, una muy buena acogida. Fue seguida por mucha gente, inclusive después de su finalización siguió estando. Pero yo jamás diría que Shirobako era una serie con hype. Y totalmente. creo que nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque se fue construyendo así. Ahora, si vos me dijeras, no sé, en el capítulo 7 de repente todo el mundo empezó a hablar de la serie, para mí eso sería un hype. Eso es mi Exactamente. humilde definición. Exactamente. También para dar un poco digamos, de contexto, hype no quiere decir popularidad necesariamente, No. es un componente que forma el hype. Tampoco se refiere a la calidad de la serie, porque hay series que han tenido mucho hype, Sí. y por ahí no son series impresionantes, Lo pero mismo que popularidad no hace buena una serie. Pero, exactamente. digamos, eso no quiere decir que toda cosa popular es mala ni nada por el estilo, sino que es un elemento que no tiene nada que ver con el producto en sí mismo. Pero sí creo que también otra manera de expresar el hype a mi criterio es, por ejemplo, en emisión, cómo se espera cada capítulo. Te doy un ejemplo, como me acuerdo, porque esa es mi definición de hype, como era la primera temporada de Re:Zero.
Sí, Que era o todas las semanas, era toda una discusión, porque cómo termina, por la manera en la cual termina el cliffhanger y demás. Para mí eso también es otra manera de hype. Que por eso te digo, no refiere ni siquiera a la popularidad de la serie, sino a las reacciones que genera y sobre todo que las reacciones suelen ser como bastante enarboladas, suelen ser bastante fuertes, bastante expresivas, tanto de a favor y en contra. Creo que eso es lo que hace al hype, si se quiere, una serie. exactamente. Te propongo empezar con series que hayan tenido mucho hype y que se pincharon. Que a los primeros 5 capítulos, 3 capítulos era como... E ¡Ah! incluso antes. Todo el mundo, y antes también, porque no, porque este manga es impresionante, o esta serie que la va a dirigir tal, o esto que lo otro, que vuela todo por los aires y después del tercer capítulo ni la madre del director sabe de qué Sí. le están hablando. Uno de los primeros ejemplos que se me viene a la cabeza de esto es Fire Force, o Enen no Shobutai, o como se diga, ninguno de los dos O la habrá. otra obra del autor de Soul Eater. Exactamente, o los bomberos que no son Promare. Aguante Promare. ¿Qué pasa con Fire Force? Fire Force, y voy a decir Fire Force porque es la única forma fácil que me sale decirlo, pero suena peligrosamente parecido a Firefox. Así que no estamos hablando del explorador, estamos hablando de la serie. ¿Qué pasa con Fire Force? Fire Force, yo personalmente vi hasta el 17 más o menos de la primera temporada. No, no me disgustaba, la pasé bien viendo lo que vi, pero era una serie que no me terminaba de copar, pero generó mucha charla. Lo que estoy tratando de acordarme es, más o menos recuerdo en qué temporada salió, pero me recuerdo que salió una temporada que salió bastante, yo no me La acuerdo si temporada salió con... salió en julio del año pasado. Sí, entonces salió con la segunda mitad de Kimetsu, ¿no? Salió con la Casualmente. segunda mitad de Kimetsu. Por eso, pero igualmente, más allá que fue una temporada de muchas series, fue una temporada de un año regular, no como este Sí. año. Se habló mucho de Fire Force. Sí, sobre todo en el primer curve se debe a que, a ver, fue una serie que tuvo... Acá, según habría todo un debate en el cual no me voy a querer meter sobre la calidad de la producción. Sí, vamos a decir, tuvo una producción grande, tuvo mucha fluidez en las peleas, porque por eso para mí lo hacía visualmente entretenido de ver. Sí entiendo muchas críticas a que más de una vez carecía de dirección y que a veces no tenía sentido. Personalmente eso era lo que a mí me gustaba de la serie, pero digamos, eso le daba lugar a una producción que dio que hablar. Me acuerdo inclusive que en los primeros capítulos Sakuga Vlog seguía la producción de Sí, la serie. Y más, el problema es que esto no dejaba de ser un shonen largo del mismo autor de Soul Eater. exacto. Y la verdad que a mí después de una X cantidad de capítulos, perdí todo interés en la serie. Sí. Porque ¿qué pasa? Si bien las peleas estaban bien, yo creo que tiene un problema con quizás todo lo que son los poderes, todo lo que es digamos, el sistema de peleas de esto del fuego y qué sé yo. Que la realidad es que para un par de capítulos está bueno, pero después termina siendo tipo bastante repetitivo. Siempre es Siempre como... termina él pegándole una patada con ese, metiéndole Sí, turbo en los pies. sí, y miren que yo amo ese tipo de personajes cabezas de termo. La verdad que el protagonista de fuego que siempre me cayó De hecho, bastante los bien. personajes no están mal en la serie. Están bien algunos y sobre todo los protagonistas. Sí. Para mí todo el cast secundario me pareció la cosa más irrelevante del mundo. Es muy chato por fuera, pero dentro de Sí, todo, a ver, zafa. Inclusive voy a decir un acto de honestidad que creo que se va a repetir mucho a lo largo de este podcast. No somos las personas más progresistas del universo, tampoco somos unos retrógrados, pero digo, muchas críticas tuvo hacia el fanservice de Tamaki. Te soy honesto, me chupa un huevo. totalmente. No, no es algo que digo que a mí haga bueno o mal la serie, para otras personas lo entiendo completamente, es algo que es un elemento que sí coincido, es innecesario. Pero digo, no es que para mí se pinchó por eso. No, no, para mí ni en pedo eso. Se pincha porque por inercia propia no puede sostener tan atrapante el conflicto durante ni siquiera 25 capítulos, durante 50 porque sigue saliendo la segunda temporada. Exactamente. Yo creo que tiene un problema en que, digamos, si bien te va descubriendo la historia de fondo, yo la verdad es que igual después de esto, después de haber dejado el anime, que lo terminé colgando, seguí leyendo comentarios, después me spoileé bastante el manga. Se pone más o menos interesante para lo que es el capítulo 200 de manga, que es un capítulo 100 de anime, que si te pones recién copado para esa época lo lamento, pero te vas al tacho. Pero es como que con estas cosas secundarias de ir explorando cada uno de los ojones y qué sé yo, como que va despacito descubriendo cosas de la trama de fondo, pero también tiene una trama de fondo que no es lo suficientemente críptica para decir, che, no entiendo nada, esto quiero saber Sí. más, ni lo suficientemente clara para decir, o sea,
no me termina de enganchar. Te tiene que ir construyendo, enganchando. Cosa que, a ver, para pasar, enlazar con la siguiente serie, vamos a hablar también de otra serie que empezó demasiado bien a mi criterio. De hecho, debatíamos si no era digno de material, ni siquiera de top, de puesto alto de top, que fue Dororo. Hablando de serie 2019. ¿Dororo o Dororo? No tenemos Ya no me idea. acuerdo cómo lo decían en la serie. No tengo idea, para mí es Dororo, sí. Qué serie rara que fue Dororo. Eh, los primeros capítulos eran hasta impactantes. Sí. Porque estamos hablando de alguien que iba recuperando los sentidos, que iba recuperando partes del cuerpo. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. En una ambientación que no es habitual en la. Por lo menos en esta era de anime. Yo creo que también es una serie, obviamente para dar un poquito de contexto, Dororo es una readaptación, No ¿no? es una. Sí, una remake, digamos, de una serie Exacto. de los 60. Eh, en algunas cositas se nota la narrativa que se siente un poquito vieja. Pero también se notaba lo impactante que era el Sí, sería inicio. como, viste, ahora las series de esa época eran como muy, muy inocentes y Sí. muy pavotas, muy naif. Sí, y eran muy directas en lo que querían decir. Claro, Lo ahora de la como. sutileza no existía ahí. Exacto, ahora como que esta serie que realmente en los primeros capítulos surgió como mucho más. La verdad no es adulta, con un enfoque mucho más serio, mucho más Sí. crudo, Un mucho poquito más más, un fuerte. poquito más oscuro. Oscuro, ahí está, exacto, una gran palabra. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Digo, más allá que la relación del personaje está bien, hay un par de escenas, sobre todo cuando recupera el oído, Sí. que está muy bien hecha y demás. Ahora, esto duró 2 cursos, 24 25 episodios. ¿Alguien conoce a alguien que la terminó? No, no conozco a Y, nadie que la haya y lo terminado. peor es que, digo, no es que de repente se volvió mala. Algo similar al caso de Fire Force. No es que en un momento dijo, ah, no, vino un arco que fue replomo. Sí, o tuvo una controversia que dijimos, Sí, no, ¿cómo vas a hacer esto? No, la vamos a dropear sí. todos. Sino que fue, creo que lo último que yo vi casualmente, es lo de la chica que tiene a los huerfanitos y demás. Ujú. Que creo que no te lo ponen explícitamente, pero bueno, es una chica que ofrece su cuerpo a soldados. Y bueno, y toda esa trama, qué sé yo. Después de esa trama creo que mucha gente la dropeó, y no porque esa escena, ese mini arco haya sido Sí. problemático, sino que Se desgastó la serie. se desgastó totalmente. Porque también yo creo que, si bien era interesante el concepto de la serie, esto, digamos, de este personaje, no me acuerdo los nombres ni en pedo, pero este personaje con el, no sé si doy más detalles, con la otra persona pequeña, porque creo que es un spoiler eso de la Sí. serie, con el niño, digamos, con el que viaja, este, no sé qué tanto rendirá un anime de 24 capítulos con toda esta temática. Y también, si bien obviamente no la terminé, por los comentarios que me fueron llegando y cosas que fui viendo, tengo referencias de que fue perdiendo el impacto con el paso de los Sí. capítulos y que se fue poniendo un poco repetitiva. Y eso sobre todo también tenés que relacionarlo a cómo es uno como consumidor de anime de temporada. Digo, ¿vos te acordás lo que salió hace 2 temporadas que no sea una secuela o que estuvieras esperando mucho? No. ¿Vos te acordás, no sé, de la Roncom que salió en enero? No me acuerdo que cené ayer ni siquiera, pero ahora yo no Pero sé. digo, Pero sí. como consumidor. Entonces, una serie que va perdiendo impacto, que una semana decís, che, no vengo tan enganchado, estoy ocupado esta semana, no lo veo esta semana. Exacto. Se entra a acumular, se entra a acumular, se entra a acumular. En un momento no te diste nunca tomaste la decisión de dejarla. Así como la serie nunca se volvió Se mala per fue se. acumulando, acumulaste 3 4 capítulos y cuando dices, uy, no quiero ver 4 capítulos de esto Buscas, seguido. buscas y nadie habla como maravillas. Claro, Y se exactamente. va Es quedando. un proceso Entonces, inconsciente realmente el sí. dropear una serie. Pero por eso hay justamente 2 casos de series que arrancan bastante bien, no son malas, al menos en un inicio, pero después como no podés sostener durante más de un curso enganchar a tanta gente con más o menos lo mismo, sobre todo cuando arrancás impactando, porque seteas las expectativas demasiado alto y después cuando no lo puedes sostener progresivamente, se va a ir yendo. Cosa que voy a hablar ahora, vamos a hablar de dos, vamos a hablar prácticamente igual de las dos series, que adaptaciones de mangas bastante populares, digamos, dentro de cierto público Sí. adulto, entre comillas, cuyas adaptaciones de anime estaban todos rompiendo las pelotas de, no, esto va a romper todo, encima de adaptaciones de 2 cores también, lo cual uno como fan del manga siempre quiere que adapten lo más posible, que no recorten y demás. Pero que después, si íbamos al caso, era, che, ¿por qué estaban hypeando esto? Primero arranquemos hablando de Ballroom e Yokoso. Sí.
Barmy Yokoso es una serie que para mí tuvo su hype por dos motivos, más allá de su fama de manga y demás. Para mí tuvo mucho hype. Primero por ser una serie distinta, Es una serie en el de, sentido de la sí, temática. de baile. O sea, porque literalmente la Y gente no, la y, vendía no, como... y no es baile clásico, sobre Sí, todo. sí, la gente la vendía como... Es un shonen de peleas, pero con bailes. Sí, bailando salsa. Bailando salsa, exacto. Debo diferir ahí, para mí no tiene tanto esa cosa de competencia ni shonen. Para mí es bastante blanda en ese Sí. sentido. Tiene ese dejo shonenesco, digamos, Sí, de competencia. y sobre todo en las personalidades de cada uno de los personajes, un poquito las rivalidades, los Claro. mentores. Pero para mí pasa más, lo veo más como un anime de deportes medio aguachentado. Y también por otro tema por el cual tuvo mucho, y se habló bastante en los primeros capítulos, fue por su producción. Que mucha gente dijo, no, sí, la animación... A ver, no tengo los mejores recuerdos de esa serie, no puedo comentar mucho, pero no era tan... Tenía muy buena imagen de movimiento, tenía muy buen movimiento, obviamente porque es una serie que necesita tener esos estándares de calidad, pero tenía momentos que era como... Che, está bien que no te pido que seas perfecta anatómicamente, pero macho, un cuello no funciona así. No funciona Uf. así, ni aunque Eh, seas una... Los cuellos de me, Barro me Mediocoso... hiciste acordar los cuellos de jirafa. Eso ya era cuestión hasta de diseño. Sí, sí, era una cosa ya como, no, macho, esto no da. O sea, no podés hacer una serie así. Y básicamente creo que con eso fue perdiendo fuerza. Otro tema que para mí fue, pero muy, y quizás para mí lo peor de la serie. Acá no me vengan a decir, no, porque en el manga, después de 200 capítulos, no sé, ¿está terminado el manga esto? ¿Puede ser? Creo que sí, Me pero la suena que verdad no había lo sé. terminado, pero igual no viene el caso, pero los personajes me parecían blandísimos. Esa, Pero eran una hoja en blanco. esa fue la razón por la cual creo que el capítulo 8 o 9 la dejé. No llegué a terminar ni el primer coro. Era, La verdad. no me enganchaba lo que les pasaba. O sea, sí, obvio. Era muy shonen verlo al protagonista tratando de esforzarse que, con ampollas, no Sí, sé, 700.000 y el cosas. otro que era el As, que estaba lesionado y qué sé Sí, yo. Las pibas eran cute, los chabones eran facheros, pero sí. la verdad que las personalidades. No pinchaban ni cortaban. Era El como. protagonista era, pero era nada, era la cosa más insulsa de la tierra. Bueno, voy a bailar porque voy a bailar porque. Sí. Era, Ese era arrocito blanco cuando te estás recuperando el estómago. sí, sí, no, la verdad que no. Y es una serie que realmente. Creo que nunca vi a nadie jamás recomendarla. Si bien, Y obviamente ya. que la recomienden no es ningún tipo de indicativo de calidad, es una serie que realmente. No la ves mencionada ni destacada. Exactamente. Yo creo que es No la uno ves de los mencionada temas. cuando se hablan de anime de deportes, no la ves Sí. mencionada cuando hablan de anime con tal cosa, con tal característica. No tiene nada que la destaque, ni siquiera cuando se habla de temáticas bizarras la ves Sí. mencionada. Porque se ha hablado, no sé, para hablar de Vamos una. a tener una anime de Kabaddi. Anda anime de Kabaddi, y ya si te vas a cosas mucho bizarras, tenés un anime que son nenas lindas que son gaseosas. No, porque aquí Sí. que han existido. O podemos hablar de Keijo y lo de que era básicamente La peleas pelea de de. Sí. culos. O sea, es de una temática atípica, pero no es lo suficientemente bizarra como para decir, mirá, la verdad que No, tampoco. ni siquiera te pasa como, no sé, cuando hablas de series musicales que no sé. Hablas, no sé, de Nada me Cantabile, hablas de Shigatsu wa Kimi no Uso, el ejemplo que se te puede ocurrir. Vos hablas así como de serie en medio de varios. No se te viene a la mente. Es que eso es muy interesante también. Para mí esta serie no atacaba al público de series de música ni al público de series de deportes. Porque estaba ahí como en el medio, ¿viste? Porque si Sí. bien tiene un componente pesado musical, como que. Es como Olimpo que no es ni de primera ni de Claro, tradicional. era una cosa que se hundió ahí en intrascendencia de no sé qué hacer. Es el pibe que Sí. se recibe del secundario con las mejores notas, llega a la universidad y dice, No sé qué quiero hacer con mi ¿qué vida. hago? Y termina siendo, no sé, Estudié dos carreras y terminé estudiando magisterio. exacto. Y seguramente sí, o termina laburando o en la empresa de la familia o en el Estado. Y tenía todo para ser un cirujano exitoso o un empresario, lo que sea. Es una serie que realmente ahí es intrascendente. Creo que es raro. Sabo debe tener algún pequeño fandom, pero la verdad es que ni siquiera ves fans de. No ves nada. O sea, es como que. Creo que debe haber gente que se debe estar acordando de la existencia de esta serie Porque lo estamos mencionando porque ahora. le estamos mencionando ahora. Cosa que capaz puede ocurrir también con la siguiente serie, que es Mahotsuka no Yome. Exactamente. Justo que no Yome. ¿Qué serie rara? Yo sí puedo resumir mi experiencia con Mahotsuka no Yome. Yo no leí el manga Mahotsuka no Yome. A mí toda la gente que me conoce, me gusta, me dice, esta serie es re tu estilo. Vi, creo que 7 8 capítulos. No me enganchó ni un poco.
A mí Pero tampoco. ni un poco. Me pasó exactamente Me dijeron, lo no, mismo. la relación de los dos es re linda, son re carismáticos. La piba es, me parece la nada misma. La piba es la nada misma, el tipo, el marido, por así Sí. decirlo, es extremadamente turbio. El único que me cae bien era el pibe lobo, porque es un pichicho al final del Sí. día. Pero yo creo que de por sí, Mahotsuka no Eso lo dice Yome, alguien que le encantan las historias de romance y sobre todo cuando son un poquito extrañas. Esto era aburridísimo, blando. sobre todo creo que un tema que también mató un poco a Mahotsuka no Yome fue su adaptación, porque fue raro. Tenés unos OVAs, después tenés el anime. Yo la verdad que vi los OVAs. No se entiende mucho, la verdad. Te dan un poco de contexto, pero no se entiende mucho. Y después tenés el anime y tampoco te da mucho insight. No entendés bien qué ver. Pero yo creo que un tema que, por lo menos a mí, a ver, de nuevo, no la terminé. Creo que Este. habla mucho que ninguna de estas series la terminamos. Dice mucho, Y no ¿eh? la terminamos realmente porque no es como tipo, no, me parece mal. Realmente no tuve motivación para terminarla. Por ahí si las termino puedo hacer una crítica un poco más constructiva, pero lo que me pasó a mí, viendo un poco de esta serie, fue... No tengo nada que me motive a ver esta serie, la piba no me parece carismática, el tipo no me parece carismático, los eventos que pasan la piba aprendiendo a usar magia, nada me parece carismático. Tuvo creo que en el segundo arco un tema medio interesante, con que estaban en un bosque y una cosa así medio bizarra. Como que el mundo construido era bastante interesante y la magia y todo alrededor de la serie era interesante por lo menos. Pero la verdad es que los que llevaban adelante la historia, que es literalmente la serie es Son ellos dos. sobre ellos dos y tiene el nombre de la piba en el... No el nombre de la piba, pero quiero decir, el nombre de la serie se refiere a la mina. Primero no me dio ni un pelo. Y segundo, que el otro problema que tengo es, nunca me mostraban, parecido a Fire Force, no me mostraban suficientemente la historia de fondo como para tenerme Sí. interesado, Como ni decir, me guarda mantenías, guarda que claro, está esto, guarda que está ni me esto. mostrabas suficientemente enigma para decir, che, quiero que me muestren esto. Era como, sé que eventualmente lo van a mostrar o no lo van a mostrar, pero no tengo la motivación para seguir viéndolo. Y entonces era como, no tengo motivos para seguir viendo Yo de esto. hecho creo que lo único que me acuerdo realmente de Mahotsuka no Yome al día de hoy, y que ni siquiera es memorable, es el opening, pero porque lo hace Yuna. Ni Sí, siquiera porque la canción sea buena. exactamente, porque sí fue como, al fin hace un tema solo esta piba. Pero realmente fue tipo, y si hoy anuncian una segunda temporada, pero no la vería, pero ni aunque me paguen. Porque realmente creo que son series, tampoco son, si bien no quiero caer en esto, no las termino de ubicar de nuevo como Barmy y cosas así. Como no, es para el público shonen, es para el público shoujo, Para mí es para el público seinen, es como una es un yosei, ¿no? es como esa cosa, digámoslo así. No es como la triple frontera, no es ni Yojo, ni Josei, ni Seinen. Y eso que detesto esa sobre todo la definición de Seinen, pero es práctica para entender, ¿no? No termina, o sea, digámoslo así, esta referencia capaz no mucho no me la van a entender. Es recontra manga que en España edita Milky Way. Sí, sí. Esa es mi definición de Sí, Bajo por Soca no Yome. favor. Es una serie, no, debe tener su fandom, debe tener su público específico que la serie re gusta. Sí. No estamos insultando a la serie, que quede claro, no es que nos parezca necesariamente mala. Pero bueno, son estas series de este escenario Sí. que... Son 4 series que hablamos de 2 mangas que venían con mucho hype previo a su adaptación. Las 2 otras series que su hype empezó sobre todo empezada la serie, o en Sí, el inicio, pero que después se plancharon. No hubo un quiebre abrupto, pero se plancharon. Para no hacer repetición, a ustedes se les pueden ocurrir 700 ejemplos más y lo pueden dejar en los comentarios o donde se puedan comunicar. Eh, Queríamos cambiar al lado positivo, digamos, o al lado inverso, hablar de series que sí tienen un hype que al día de hoy lo sostienen, pero vamos a resumir en un caso muy particular que es el caso de Shingeki no Kyojin. exactamente. Caso Shingeki no Kyojin. ¿Qué pasó con Shingeki no Kyojin? Shingeki no Kyojin, primera temporada, piribiri, biribiri, los titanes. Explotó todo por los El aires. mayor hit a ver, salió en 2013. El mayor hit de anime es de Haruhi. Sí, totalmente. Para A mí, mi criterio más que Monogatari inclusive. 100%. Sobre todo creo que porque llegó a un público mucho más casual. Sí, mucha gente que no No ve veía anime, anime. no ve anime Para mí habitualmente. es una gran serie para empezar a ver anime. Pero ¿qué pasó con Shingeki? Shingeki, de nuevo, empezó, explotó todo por los aires. Fue súper popular. Para mí es la serie más icónica de la temporada pasada. De la década pasada. Ya quemado. Fue realmente muy grande. Pero ¿qué pasó con Shingeki? Y creo que también esto se atribuye un poco al público un poco más casual que tuvo.
Primera temporada, 25 capítulos, todo. Cerró con un cliffhanger terrible, Sí. con lo de los muros. ¿Y qué pasó? Bueno, tipo, bueno, segunda temporada, macho, dale, dale. Se O sea, entiende, se ya entiende, tenía sí, material para hacer una segunda temporada. Tenía todo para la segunda temporada. 4 años. 4 años. Salió en Una, 2013. una presidencia, se dan cuenta, boludo. Salió en 2013 la primera temporada y la segunda temporada salió en 2017. Ya no se acordaba nadie de Shingeki. Obviamente, a ver, todos recordábamos Shingeki. Arranquemos por algo, ¿no? El manga de Shingeki llegó hasta competirlo en su momento a One Piece. Sí, Después se pinchó, cayó más o menos un 30-40%, ahora no recuerdo el número exacto, pero había caído desde un número tan alto que seguía siendo igualmente muy relevante y muy popular. Pero cuando salió la segunda temporada, me acuerdo que en un podcast de temporada que hicimos, eh, no noté mucho revuelo, esperando, mucha expectativa. nada. Pero se entendía. Vos pensás que si acá 6 meses te mato el hype de una serie, imagínate 4 años, por más popular que seas. Totalmente, o sea, en esa época todo el mundo se compró merchandising de Shingeki, el opening estaba en todos lados y todo, pero Ibas realmente... a eventos y veías toda gente haciendo cosplay de Sí, Levi. como encima era una serie bastante, digamos, no era solamente tenías que hacer cosplay, tenías tipo las remeras, Sí. la capuchita, Veías el veías el busito. loguito de cada uno Claro, de las facciones, de los sí, sí, grupitos, todo. por todas partes. Hasta Era ibas a un kiosco y te vendían pines con eso. todo, Literal, te digo, todo. por lo veía. Sí, sí, fue muy, muy, muy popular. Pero realmente 4 años, fue como incluso mucha gente tipo segunda temporada, pero ya los 2 años que la gente Encima, perra una segunda sale la segunda temporada. temporada y es de 12 capítulos. Además eso, porque más a ver, no es que era un misterio que Shingeki iba a tener una segunda temporada, era obvio, o sea, nunca podemos asegurar que una serie va a tener una segunda Sí. temporada, por más popular que sea, por más que Había venda, razones por más también todo. había razones para pensar de que, bueno, quizás no era la prioridad ni interés número uno, pero sí, era como, tenías razones para hacerlo. Y sobre todo, digo, ya poniéndolo en perspectiva, era necesario para revivir el Totalmente. hype. Y que de cierta manera fue lo que pasó, porque si en la segunda temporada... No fue tanto. Cuando llega la tercera, que la tercera sí tiene esta cuestión de que engancha un año después. La tercera yo volví a ver el hype de Shingeki. Sí, No sé si al nivel de la primera, porque no puedo. Son métricas distintas. yo Pero creo que... sí noté como mucha expectativa alrededor de Sí, cada capítulo. De hecho, me acuerdo cuando. ¿Cuál fue el capítulo que no sé qué récord tuvo en IMDb? sí, O sea, sí, eso creo que es de la segunda de la temporada segunda parte de la tercera. Sí, Inclusive eso, que la tercera que iba a ser de 25, después que no se sabía bien cuánto iba a ser, después que... O sea, aún con todo eso que a una serie le suele matar, sí. el hype fue creciendo al punto que vos ves que hoy por hoy, la cuarta temporada y de final, que encima anda a ser como carajona. ¿Cuándo va a salir y quién la va a hacer? Sí, pero ustedes piensen esto, ¿no? Ustedes se imaginan una serie que anuncia que va a salir en octubre y después dice que va a salir a principios de diciembre. Sí, es Esa serie le ignora a todo el mundo. totalmente. O sea, una serie que sale un mes después de la temporada, le ignora a todo el mundo. Imagínate que salga... No sale ni... A ver, ¿qué es temporada de invierno o temporada de otoño? Que sale Exactamente. Shingeki? Tenemos No tiene sentido. hasta esa discusión. Que no se sabe exactamente cuántos capítulos va a terminar teniendo, cómo lo va a hacer, porque encima tiene bastante para adaptar del manga. Ahora, yo veo la expectativa que yo veo cómo reaccionan al trailer, a lo que queda de los capítulos del manga, y digo, Yo recordé creo, porque Shingeki es uno de los mayores hits yo de creo los que acá es algo muy importante y que también nos va a enganchar con Sí. el Y esto- siguiente concepto que vamos a hablar. Sí. Y esto, un puntito aparte es, Sí. acá no estamos haciendo ninguna evaluación de Shingeki. Creo que Es a lo eso que, es lo es fundamental. justamente a lo que quería llegar a eso. ¿Qué pasa? Shingeki, si bien siempre hubo mucho debate respecto a Shingeki, si es una buena serie, si no, que esto, que el otro. A ver, una serie que no es buena, no pasa esto. Una serie que es buena no tiene a su cuarta temporada tanto hype, tanto Su público. cuarta temporada va a salir casi 8 años después de su primera. Exactamente. O sea, yo creo que Shingeki parte. Si bien es una serie accesible, fácil de ver para público casual, tiene un montón de cosas. Yo creo que el efecto público y casual, incluso después de la primera temporada, murió mucho. O sea, mucho del público que vio mucho y se fanatizó mucho con la serie, no necesariamente público casual. Sí. Mucha Mucha gente entró a ver anime en general y quizás después ya no le llamaba tanto la atención Shingeki. Que eso pasa siempre, uno lo primero Sí. que engancha quizás después no termina siendo lo que lo deja. Pero más allá de todo, Shingeki es realmente una serie. Yo incluso teniendo spoileado mayor parte de la tercera temporada, te tiene pero al borde del asiento. Es realmente muy, muy bien cómo maneja muchas cosas a los tiempos.
Es incluso para mí una adaptación, más allá de que tiene una producción pero increíble, no hablemos todavía de la cuarta temporada porque andás a ver qué va a hacer Sí. eso, lo que estamos diciendo es al final de habiendo salido de la tercera, más allá de que tiene es una super producción realmente de Sí. The Wit, vale mucho la pena verla por toda la parte visual. Si quieren ir un poco al caso, la tercera temporada, si bien tiene para mí una de las mejores peleas de la última década, en cuanto a términos de animación, estoy hablando de la de Levi, realmente no tiene tantos momentos, ¿viste? La tercera tiene mucha cosa de política, por así Sí. decirlo, y mucha trama y mucha cosa pesada, y es como, che, la pucha, que esto está bueno, boludo. O sea, Sí, más allá que digas está bien construido, es ridículo, que el pacing, que esto, que te da ganas de seguir viéndola. aparte yo insisto, la lógica que te indicaba, y por eso me parece tan destacable su caso, y me parece tan notable su popularidad y todo lo que generó es, vos pensás que en el punto en el cual su segunda temporada arranca, es uno de los puntos más flojos, entre Sí, comillas. totalmente. Entonces te coincide el hecho de que después de 4 años revés la serie, pero arrancás con una adaptación más corta, en quizás el momento más flojo de la historia. Eso, en el 99 como el 99% de los casos, termina con la serie olvidándose. Es que la Y segunda. acá tuvo la chance de desarrollarse y de demostrar, ah, no, pará, eras todavía mejor de lo que yo pensaba que eras. Exactamente. Entonces digo, cuando vos ves todo ese nivel después de 7 8 años, yo te tengo que, no lo voy a hacer porque si no voy a tapar el sonido, yo me tengo que parar y aplaudirte. Como Exactamente. mínimo, digo, más allá de lo que yo piense de Shingeki o no, y de que honestamente me aburren las lecturas políticas de Shingeki porque son aburridas y malas, en su mayoría, pero digo, más allá de eso es un producto excepcional y sobre todo digo, cuando vos veías que en la tercera temporada entrabas a, te digo, experiencia que me pasaba, ¿no? Entrabas a foros que nada que ver, digamos, de fútbol, de deportes Sí. y un apartado extra, hablan de series anime, de lo que hablaban era de Shingeki y era todo Sí, público que sí, no sí, ve sí, sí, sí. anime. Y estaban al día con Shingeki y recontra enganchados. Cosa que podemos hablar, no sé, de los grandes hits de Haruhi, podemos hablar de Monogatari, no tenían. Kimetsu lo podemos debatir, falta mucho para poder verlo de esa manera, pero no tenían esa accesibilidad masiva. Totalmente. Por eso para mí fue la serie de la década pasada. Y yendo a esto, hablando de esto de cómo una serie puede repuntar con un Sí. anuncio, con una continuación mucho tiempo después. Podemos verlo inverso. Exactamente. Como casos de series que tuvieron una primera temporada que fue súper popular o súper icónica o súper conocida. Y que después de 5 años dicen, vamos a hacer una secuela. Rompemos todo encima una secuela El larga. larga, 2 secuelas creo que anunciaron juntas, ¿no? De Durarara, que es lo que Vamos a hablar de estamos Durarara. hablando. No, o sea, la primera temporada de Durarara es de 2 cursos de. Termina teniendo 24 capítulos. Sí. Anuncia que la segunda temporada va a tener 3 partes de 12. Ahí está, eso era. Porque ¡Wow! un quilombo, no me acuerdo cómo era. Adapta creo que todo el material y demás. Yo creo que nadie. Arranca todo explotado, debate sobre que el opening, que eso, bla, bla. Creo que ya para la segunda parte, que se va saliendo con 6 meses entre cada una. Para la segunda parte nadie hablaba de la serie. Pero nadie. A ver, sí tiene una Es gran. más, yo tengo dudas de si la última parte existió siquiera. Voy a dar un punto porque yo vi la última parte. Bien. Y voy a arrancar diciendo esto. Mad es la única persona en el mundo que la vio. Prácticamente. Y voy a arrancar diciendo esto. A mí me encantó. Yo sé que a mucha gente no le gustó todo lo de la parte final. A mí me encantó. Yo creo que cerró de una manera bastante apropiada para el quilombo de historia que es. Pero acá vamos a tratar de resumir un poco por qué le pasó esto a Durarara. Y a mi criterio, extrapolando a Shingeki, es exactamente el caso opuesto. Número uno, hablamos de una producción extraordinaria de Shingeki. Durarara es exactamente lo contrario. Sí. Es difícil de ver, dura de ver. Por más defensa que le pongas, por más que te guste la historia, por momentos es amateur. Realmente está hecha muy. No tiene valores productivos muy altos, inclusive en términos de diseño y demás. Ya, no era una cuestión ya de frames sacados de contexto, era una cuestión de no, la serie esta no está nada bien. Por más que le pongas onda en los Blu-ray y lo corrijas, no sirve. Y sobre todo le coincidió este tema que sí que no pudo repuntar respecto a Shingeki. Empezó a abrir cada vez más la historia. Empezó a añadir cada vez más personajes. Con el quilombo que ya era la primera temporada, de un montón de historias entre conjuntas, empezó a abrir. Era carismático que empezaba, pero empezó a abrir. Ya llegó un punto en el cual. Claro, todo lo que abrís en un momento lo Yo tenés de que hecho, cerrar. yo pensaba que no iba a poder ser capaz de cerrarlo. Mucha gente piensa que no lo pudo cerrar. En mi opinión lo cierra bastante bien, pero te entiendo que después de 36 capítulos, 6 años después de su estreno, olvídate, nadie Claro. habló. Y digo, vos me decís, para mí es una muy linda serie, Durarara, muy entretenida, con muchas cosas bastante interesantes de analizar y todo. Ahora, vos me decís, yo te la recomiendo y yo te digo que no.
Claro. No te voy a hacer ver 60 capítulos de esto. No lo voy a hacer. Exacto. Yo en lo personal tuve un gran problema con Durarara que se llama, estaba por el tercer capítulo, me spoilearon todo y nunca la terminé por bronca. Tercero de la primera temporada, o sea, Sí. realmente ah, por el principio, pero Durarara, realmente la primera temporada, en los años antes que se haga todas estas secuelas, es una serie siempre muy hablada, muy Muy de recomendada. referencia siempre de cheque. No tengo nada para que ver. ¿Viste tu realidad? Claro, una serie como. Es como, no tu serie distinta a lo que hay, viste, pero como por ahí, no sé, yo creo que a principios y mediados de la década pasada, Sí. quizás hubo medio un pequeño boom de series muy. Que buscaban no ser settings escolares, más allá que los protagonistas Claro. están en la secundaria. Que había como una suerte de necesidad de un refresh de tramas, entre comillas, adultas. De ver personajes. Sin ser una serie, me parece, por lo que yo he Sí. visto, súper, viste, oscura o No, compleja, no. ni nada, porque realmente hasta donde yo sé no lo es. No tenés debates filosóficos, digamos. Ni detrás de violenta fondo, por lo nada. demás, Y digamos. tenés un montón de elementos sobrenaturales y es como un montón de historias extraordinarias ocurriendo simultáneamente, entreverándose y demás. Yo creo que en sí la primera temporada terminaba siendo como es divertido, es ver, es un poco diferente, pero cuando vos tenés que hacer el producto completo desde hoy, 2020, 10 años después de la primera temporada, y yo te tengo que decir la verdad, no te puedo recomendar que te veas 60 capítulos de esto que más de una vez vas a decir por qué carajo lo estoy viendo. Totalmente. Yendo a algo que es no tan parecido, pero algo que ha pasado mucho últimamente, lo hemos visto mucho últimamente, es casos de series clásicas, y con clásicas me refiero más a, De la digamos, infancia, de la digamos. infancia o viejas, digamos, pero Serie de los 90, principios de los icónicas, 2000. claro. No, la definición de clásico de anime es muy difícil. Sí. Pero creo que estos todos podemos coincidir que son clásicos. Sí, y clásicos no el estilo Macros, no el estilo Gundam, sino más el estilo de serie de Cartoon Network. Claro. Eh, Series de mucha llegada a nivel sí. mundial. Series muy icónicas que... Y que acá en Latinoamérica pegaron bastante. Exactamente, que por la época de los 90, no sé si 80, pero sobre todo los 90, que sobre todo son nuestra generación. Sí. No sé que por el nombre somos millennials, creo. Son series muy icónicas para esa época, que hoy en día les anuncian un remake o una readaptación o una secuela, pero vuela todo por los aires. Es A impresionante. mí me impresionó mucho, vamos a arrancar primero mencionando el caso de Shaman King. Sí. Yo no vi Shaman King cuando era chico. Yo tampoco. Entonces, sí, por las cosas que comentan suena interesante, o por lo menos distinto, lo cual entiendo por qué genera esa reacción. Es que incluso para mí es una razón para poder ahora verla. Sí. Porque realmente, o sea, hoy en día no me voy a poner a ver Shaman King la vieja. Porque yo creo que no es que la serie sea buena o mala, pero un gran factor para verla hoy en día de vuelta es el factor nostalgia. Que Sí. eso es un tema de podcast aparte, obviamente, algún día. Pero por más que sea buena o sea mala, si hoy vos la viste, como sé, por ejemplo, que yo vuelvo a ver Dragon Ball, que fue la Sí. serie de mi infancia, lo voy a disfrutar por un factor nostalgia que está perfecto. Pero quizás es eso, pero yo como persona que no, si uno no ve Dragon Ball o yo que no vi Shaman King, realmente no, me va a costar ir a ver la serie vieja porque, nada, es muy distinto a lo que se produce hoy en Sí. día, tiene otros tiempos, tiene otra calidad, la calidad de esa serie es hoy en día, la verdad que incluso no está en una buena calidad que hoy a veces en una Sí. pantalla, mire, Full HD, 4K, qué sé yo, tener con la serie en 360p, viste, y la verdad que es medio un bajón. Entonces cuesta ir a ver esa serie, pero son franquicias que siempre decís, a veces me ha pasado con esas series que digo, ojalá lo hubiera visto de chico. Me ha pasado con Shaman King, me ha pasado con un montón de otras. Y digo, qué bueno que ahora va a tener una serie de nuevo. Porque Sí. por lo menos no dudo que la vaya a ver toda entera. Porque no voy a. Realmente a mí me cuesta hacer el compromiso de ver una serie de 200 capítulos Sí. o 100. Que yo creo que por lo menos 50 y pico va a tener. Y la verdad que no sé si tengo el tiempo y la fortaleza mental Sí. de ponerme de compromiso que implica Pero ver una serie de esa longitud. Pero por lo menos, aunque sea ver, viste, aunque sea 10 de los primeros 12. Entender lo que sea que va el primer arco, aunque sea. Y Claro, tratar entender un de- poco porque yo la verdad de Shaman King no sé nada. Conozco un par de diseños de personajes y me los confundo con Sí. otras series. Entonces como que está bueno para el público que nunca la vio Sí. y que no tiene ganas de ver la vieja. Y está bueno también, obviamente, para los fans de la serie, Sí. clásico, Que sea por explotaron. nostalgia, sea por todo. Y vos pensás que vos viste las reacciones tanto en gente que sigue esto como gente que vio la serie de chico porque miraba anime de chico sin saber que era anime. Exactamente. Y hoy la noticia les llega y genera esa reacción igual. Un caso que si bien no es tan similar porque en sí no es una remake, de hecho no entiendo bien qué carajo es, Tampoco entiendo muy bien. es el de Inuyasha. Exactamente. Inuyasha, a ver, creo que vos no la viste, ¿no? Yo sí la vi. Ah, ¿la viste? Ah, mira. Sorpresa. Yo no la vi.
justo es muy, O muy sea, de no la época. vi entera, pero tipo me acuerdo con Claro. la mirada de cuando era chico. Yo algún que otro capítulo vi así suelto de chico, más o menos entiendo de qué va la cosa. Me acuerdo bastante de qué va la historia y más o menos que todo eso. Claro. Pero realmente eso, a mí lo de Inuyasha fue como totalmente sorprendente. Shaman King por ahí, si bien digamos, fue sorpresivo que se anuncie una readaptación y todo, Sí. no me sorprende tanto quizás porque no me parece tan loco hacer una readaptación de una serie clásica No, de hecho, con lo icónico, sobre todo Shaman King es una serie muy icónica para y de mí. hecho han habido más de un caso de readaptaciones en el último tiempo. Sí, quizás sorprende el tema del enorme impacto que ha tenido Shaman King. Lo que me llama, por ejemplo, la atención de esta secuela, no sé bien qué es, creo que de los hijos de Inuyasha o algo por el estilo, es que no es que se lo podemos atribuir a un factor Rumiko Takahashi con lo que es Rumiko Takahashi, la Claro. mangaka de Inuyasha, en Japón, que es toda una institución directamente Rumiko Takahashi, porque yo me acordaba que en 2015 salió una serie que era de otro manga de Rumiko Takahashi, que era, no me acuerdo ni por asomo el nombre. Ay, sí, sí, sí. No me acuerdo yo tampoco el nombre, pero sí. Me Me acuerdo acuerdo que salió en que. 2015, porque me acuerdo que en una Sí. radio con Watashimo la comentamos. No la vio nadie después de 3 semanas. Ahora con Inuyasha sí reacciona, entonces ya es un producto que más allá de lo que es Rumiko Takahashi, acá reaccionan puntualmente a la serie en sí misma. Inclusive vos la ves que más allá de hoy, logró inclusive de alguna manera captar público que no la había visto, que quizás no la vio, pero como el caso nuestro con Shaman King, no la vio, pero algún leve interés hay de captarla. Entonces, la verdad que sorprende y sobre todo veo pues ya tiene Kyokai no Rine. Ahí está. Kyoka no Rine, ahí está. Yo me acuerdo que en paz descanse Horror Subs. Me acuerdo cada vez que iba a bajarla, que entraba, viste, día por medio, todos los días a bajar los capítulos. Me acuerdo que la veía ahí, y la vi mucho tiempo Kyokai no Sí. Rine. No sé cuántos capítulos Creo que tuvo tuvo. como 2 temporadas largas además de... O sea, fue sorprendente, pero la verdad es que no hubo mucho comentario. Pero se ven, no sé, son estas series, viste, que de repente... Hay un amor en particular con la infancia y demás que indudablemente pega y que está bueno el debate de, che, ¿esto se sostiene al día de hoy? Exactamente. Y esto nos lleva a, para mí... A ver, claro, porque de esta, Sí. la verdad que no me acuerdo cómo se llama esta, es la secuela de Inuyasha. Pero realmente, a ver, al momento de grabar esto ya habrán salido 3-4 capítulos. Sí, y sigue hablando, Se sigue hablando bastante, así que quizás es una serie que se establece más o menos en su fandom, pero vamos a hablar de un proyecto de una serie que... Que puedo hablar directamente de cómo manejó la franquicia, que en mi opinión la ha manejado mal, que es Digimon. Digimon. Arranquemos hablando primero que nada. Digimon, al día de hoy, no sé si ya volvió el remake de la serie original. Creo que sí, sigue saliendo. Volvió. He leído cosas buenas, pero la realidad es que hacer un remake que es casi, tengo entendido que es casi como 1-1, Sí. no sé qué tanto sentido tiene en el día de hoy hacer eso. Más allá que digo, la gente que la ha visto y demás tira buenos comentarios realmente. Sí, la verdad, yo por lo menos por un par de videos y imágenes que he visto, por lo menos he visto que se ve bien. Sí. Quizás es una buena oportunidad para el que no vio Digimon, quizás es para captar un nuevo público, pero yo lo que anoté puntualmente de Digimon es otra cosa. Sí. Digimon Tree. Digimon Tree. ¿Qué proyecto tan mal manejado? ¿Por qué existió eso? No tuvo literalmente nada de bueno, porque... Pero sí, arranquemos un segundo con cómo surge Digimon Tree. Digimon Tree te lo anuncian creo que en 2014 o en 2015 como Sí. la secuela del Digimon original. Exactamente. Con lo que implicaba ser una secuela del Digimon original 15 años después. Exactamente. ¿Y qué pasa con Digimon? Te la Tree? venden todo con ellos adultos y todo. Y resulta que... Ya Digimon Tree empezó mal por una gran controversia que hubo, que fue los diseños. Era Suritama nuevamente. ¿Qué fue eso? Eran los diseños que no es que eran levemente, eran pero totalmente... No me disgustaban, ¿eh? No, Pero creo que inclusive calzaba bien con si querías hacer Sí. algo distinto. Porque La la verdad idea que era hay, hacer pero- un Digimon que era secuela de una serie que sigue siendo una serie para chicos. Pero hacer una secuela más pensando, bueno, en el fan que creció con Digimon de chico. Claro, vamos a hacer que hoy una tiene serie- 25, 30 Claro, años. vamos a hacer una serie con el enfoque actual, Sí. digamos. Pero tuvo dos grandes problemas Digimon Tree. Primero, que para mí es un problema menor, porque si el segundo problema no hubiera existido tanto, quizás el primero no hubiera sido tan grave. El primer problema es cómo se estrenó, por así decirlo, porque la verdad que fueron seis tandas de seis 4 tandas, capítulos. Exactamente, de 4 capítulos. Creo que ya Técnicamente salió- eran OVAs. Exacto, no De sé hecho, si se se estrenaban llaman- en cine Eso, primero. creo que se estrenaban en cines.
Pero bueno, quizás este tema te lo hubiera perdonado un poco si la serie hubiera estado buena. No lo estuvo, fue una verga Digimon T, pero fue muy, 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 muy mala. O sea, realmente, yo no me acuerdo mucho de Digimon original. Antes de que se estrene, incluso volví a ver alguna que otra película, qué sé yo. Hay una de las películas que está buenísima. Está re bien animada, es re distinto. No me acuerdo a qué películas aparece mucho el estilo visual, pero me acuerdo que es muy, muy, muy copada. Pero realmente, Digimon Tree. La primera serie está bastante. La primera tanda, digamos. Porque son como episodios de 4 capítulos. La primera, Digimon Tree 1, por así decirlo, estuvo bastante bien. La segunda, zafó, tuvo esta introducción de nuevo personaje, de nueva pibita. Que fue como bueno, qué sé yo, está bien, hace mucho Digimon Sí. nuevamente, qué bien, ¿viste? ¿Cómo los extrañan estos Todavía, pibes? todavía estás con el hype ahí. Claro, exactamente, ahí estamos con el hype. Le estás teniendo paciencia estás perdiendo 2-0 todos los partidos, pero recién arranca el técnico, tenerle paciencia. Claro, ya para la tercera tanda, que sería del 8 al 12, que incluso tuvo un momento, un pico bastante alto, digamos, de trama, por así decirlo. Y quizás se hubiera cortado ahí, si hubiera obviamente resuelto las cosas distintas, hubiera estado muy bien. Pero les tiró de vuelta después. Toda la parte del Digimundo de esta serie, cuando pasan el primer paso del Digimundo y todo. Ay, por favor. Es cuando. No quiero meter spoilers, pero cuando uno de los bichos. Creo que le puedes spoilear tranquilamente Sí, esta sí, serie cuando porque el la bicho verdad nuevo que que... aparece se vuelve chapa chapa y pasa todo lo que pasa. Ay, pero cae en picada y te quiere contar y te parecen cosas viejas, cosas nuevas y conspiraciones y qué sé yo. Me exasperaba ver Digimon Tree. Pero realmente me enojaba porque sabía que cada, creo que 6 meses iba a tener que formarme 4 capítulos de esta mierda. No, no, no. Qué mala experiencia que fue Digimon Tree. Fue para mí el manual de todo lo que no hay que hacer cuando reviso una Sí. franquicia vieja. Que si no fue necesariamente un revivir, porque no Pero es como Shaman King, que Shaman King sí realmente es desde que sí. terminó, no hubo más nada. Sí, Digimon, pero fue darle el revival más grande que le podías dar. exactamente. Digimon Tree era como. Shaman King, quiero decir, de vuelta, viste, fue. Nada, es realmente una adaptación, es un manga que ya terminó hace 1000 años, que no hubo nada, puede que haya habido alguna cosa, pero desde que terminó su anime y manga como que no hubo nada. Acá de Digimon siempre hubo cosas, siempre hay algo de Digimon en emisión, o en planes, o en laburo. O salió sea un pachinko, sea Sí. una serie nueva, sea un manga, un De hecho, no juego. sé, no sé hasta... Yo me acuerdo, me quedé creo como en la cuarta serie de Digimon cuando era chico. Por Después, eso. después no sé cómo habrá seguido. O sea, no fue realmente así tan Pero, fuerte un regalo. pero fue revivir a la primera que es la icónica. Exacto, que es realmente lo que a todos nos interesa. La segunda tengo recuerdos muy difusos de Digimon, pero me acuerdo de La la segunda segunda. yo me acuerdo que la segunda era la que más me gustaba. Sí, sí. Y ya después de la cuarta fue como, adiós, nunca más voy a ver esto. Pero fue una cosa rara. Y acá hablando de cosas que fueron icónicas acá Y raras. y raras. Acá hay que hacer digamos, un paréntesis, por así decirlo, para hablar un poco esto quizás no es tanto hype, sino que es más viralidad en Sí. cuanto a hype. Y hay casos, no encontré tantos casos que se me vienen a la cabeza, seguramente se les van a ocurrir un montón, pero casos de boludeces realmente de anime que terminan siendo, Que pero te lo pasa hasta tu tía ridículamente. Irma. Claro, que terminan siendo, pero ridículamente populares, no populares, pero sino habladas, Virales. Sí, virales, virales virales, el virales, fue la término. palabra que usé. Y quiero hablar del caso Gestia, de Dan Machi. Puntualmente la cinta azul bajo las tetas de Gestia. Eso es una cosa que realmente. Cuando. Hay algo interesante acá. Cuando un elemento tan imbécil de tu serie termina siendo lo más hablado, al punto de que ese elemento de la serie se ha hablado hasta en Clarín, No en un diario argentino. puntualicemos, más grave que Clarín habló en The Guardian. Que Clarín lo que hizo fue replicar la nota de Claro, Guardian. O exacto. sea, un medio más grande a nivel global. Fue insólito. O sea, Y literalmente. igual era gracioso porque la nota era algo así como de la nueva moda rara de los japoneses. Claro. Pero fue increíble. Que en realidad tampoco. A ver, a esa nota le falta un montón de Sí, sí, contexto. obvio. Y ojalá hubieran contratado a alguien que supiera un poco o lo hubieran consultado a alguien, pero bueno, periodismo. Pero realmente son casos que quizás escapan un poco el término del hype, quizás es un poco más de viralidad, pero realmente, a ver, eso le dio Mucha visibilidad a la mucha serie. visibilidad y mucho reconocimiento. Porque aparte surge cuando estaba saliendo la primera temporada en 2015. Exactamente. Hoy en día está saliendo la temporada de Danmachi, tuvo un spin-off.
No había O el nadie. spin-off tuvo hasta una secuela. Por eso no había nada. La única cosa que veo hablando de Danmachi es en la cuenta de Crunchyroll. Es literalmente lo único. Nadie le interesa a Danmachi. Fue un boom. Ahí está. Fue Aparte, el boom de Hestia. sí, igual me parece importante recordar que la abreviación Danmachi es la abreviación de un nombre largo que básicamente significa. ¿Es correcto que me levante pibas en un dungeon? Cada tanto hay que recordarlo. O sea, y encima ni siquiera con eso. Ni siquiera con esa bizarreada del título puedo imponerse con una serie, aunque sea una serie de mierda. Porque ni siquiera es eso. Ni siquiera Danmachi la conocemos como una serie de porquería para ver irónicamente, futuro tema de podcast. Realmente es una serie que a nadie le interesa. Debe tener un público de pajeros ahí que seguramente la ven. Pero ni siquiera es una waifu war, ¿entendés? Ni siquiera eso tiene. Cuando tiene un montón de pibitos, un montón de dicen, ni siquiera llega a eso. Y si no tenés eso y tuviste tanta variedad por un tema y ni siquiera llegas a esto, es grave. Es muy, muy grave. Para mí es más grave que siga saliendo, pero bueno, eso es Totalmente. Y hablando de cosas que salen, que hablaste de Crunchyroll que retuiteaba el tema de Amachi. ¿Podemos hablar un segundo de todo el tema Webtoon? Ay, Dios. Acá yo creo que hay un error, pero garrafal de Crunchyroll en cómo le da con el inflador a estas series y no las logra imponer. Porque mirá que no podemos negar, le pone garra, le pone ganas. Le pone garra, le pone plata, Sí, le da muchísima sobre plata. todo. Y lo peor, digo, ya lo trató con La Torre de Dios. Perdón que lo digan Sí. en español, pero para mí suena mejor. Ya lo hizo con el dios de la escuela secundaria. Sí, que no transcurre en una escuela secundaria, Sí. así que no entiendo el nombre, pero bueno. En realidad sí lo entiendo porque después me terminé spoileando todo porque dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y después hago un comentario aparte. Sí, y ahora está con Noblis. Hay que ser justos, muchachos. Primero voy a arrancar diciendo algo. A mí no me gusta ni un poco todo lo que es las obras de Webtoon. Me parece. Traté de leerlas un poco. No solo que no es mi estilo ni por asomo, sino que hay cosas que yo te puedo reconocer, che, la verdad esto no es mi estilo, pero está bueno. Esto para mí ni siquiera está bueno. Totalmente. El caso con los webtoons es que, a ver, el webtoon en sí, o el manhwa, o no sé cómo será la denominación correcta, perdón que estoy sirviendo agua, pero bueno, no quería poner en pausa el podcast porque estamos enganchados bien grabando, pero tenemos sed y hace calor. Los webtoons en sí son muy populares, pero infernamente populares. En realidad God of High School no lo ubicaba hasta antes de todo esto, pero vos en su época entrabas a Batoto, quiero llorar Batoto, igual Manga X es mucho mejor. Sí. Pero entrabas a Batoto y siempre arriba de todo estaba Tower of God como cosa más popular y por una bestialidad. O sea, tenía 1 millón de visitas y el segundo que era, no sé, en esa época ponía One Punch Man, tenía 500.000. O sea, había una diferencia enorme. Pero ¿qué pasa? Yo creo que hubo acá una gran, digamos, no sé si es una gran confusión, un gran error de criterio, un gran qué de Crunchyroll que... Y general, digamos, ponemos en Crunchyroll porque es la cara más visible de su comité de producción, pero obviamente que hay más gente involucrada. Pero aclaremos que no Totalmente. estamos resumiendo ahí. Exacto, más allá de todo el que le está tratando, no sé si habrá sido una decisión necesariamente de Crunchyroll, pero la cara visible, claro, occidente. A nivel global, el que le estaba dando a la maquinita. Al punto de que en Tower of God, en God of High School aparece el logo de Crunchyroll. Como es una competencia, viste, en un momento que en lo que serían los sponsors aparece el logo de Crunchyroll, el logo de Webtoon. O sea, a ese punto. Pero realmente no las logró imponer. ¿Y por qué no las logra imponer? Arranquemos por algo que yo creo, habiendo visto medio capítulo de Tower of God, un capítulo de God of Faithful y ponerle medio capítulo de Noblesse, o sea, una muestra muy significativa. No funciona ni en pedo en formato anime. Totalmente. No funciona ni en pedo en formato, digamos, en formato serie con movimiento, porque no sé qué tiene puntualmente como el formato manga, pero de una manera en la composición de los temas, de la composición de los diálogos, en cómo está fremeada la serie y todo, queda raro en anime. Queda raro. E inclusive el tema de los diseños, por ejemplo, en Tower of God, que muchos dijeron, no, los diseños están buenos. Los diseños son particulares. Sí.
Vamos a Son muy reconocer. distintos a todo Son lo muy común. distintos, vamos a reconocerle ese punto. En una era en la cual suele haber diseños bastante parecidos. Sí. La Pero. estética también muy, muy particular. Pero no, yo no siento que enganche. Yo creo que hay dos problemas. A ver, yo personalmente no puedo leer webtoons. Me parece horrible el formato, con disculpas a todos los que les gusten. Olvídense del contenido, realmente el formato, digamos, de una página que tenés. No, a mí no me Literalmente gusta ni un poquito. tenés en lo que sería, digamos, una hoja A4, tenés un bloquecito mínimo con imagen. La verdad que me es muy feo leerlos. Pero realmente algo deben tener, porque realmente webtoons, No, es como recontra, webtoons en sí, es son recontra masivo. muy masivos, muy populares. Nadie No va por a- nada, Crunchyroll está tratando de trasladar ese éxito al público a nivel. Exactamente, pero yo creo que el éxito pasó más por el formato y por, digamos, esas historias en ese formato que por las historias en sí. Eso, y me pasa que por ahí, lógicamente, estoy hablando únicamente de los casos que conozco. Pueden, lógicamente, decir que estoy equivocado. Pero yo los casos de gente que conozco que sigue mucho Webtoon, únicamente sigue Webtoon. Exactamente. No sigue tanto manga. Exacto. Entonces, cuando vos tenés eso, y generalmente el público que es muy habitual de manga, por ahí capaz cada tanto se lee un Webtoon, pero no se termina yendo para ese lado. Yo creo que. Inclusive me ha pasado de leer gente que por ahí no sé, se enganchó con Tower of God Sí, o con God of High School, dijo, oh, voy a leer el Webtoon. Se quedaba en ese Webtoon. exactamente. O sea, acá para mí el problema fue. Al público del Webtoon no lo trajeron porque, por lo menos por lo que comenta el público del Webtoon, Está enojado con la adaptación. la adaptación fueron todas pésimas. Sí. O por lo menos no estuvieron a la altura del material original en sí. Y para mí tampoco las historias. Yo, como que no leí ninguno de ellos. Ninguna de las historias es lo suficientemente interesante para engancharte con lo que encima es una mala adaptación. Entonces, como que realmente no tiene motivo de No, existencia. aparte yo el lo voy a anime. resumir con un ejemplo, ¿no? Hablando de, digamos, habiendo... Incluso, perdón. Sí. Yo de Tower of God vi 3 capítulos y la verdad que realmente me pareció aburrida. El primer capítulo me parece muy, muy copado. Si bien por ahí no me parece bueno necesariamente, pero la verdad que tiene una imagen distinta. La verdad que fue muy bueno. Después, cuando pasa el segundo capítulo y parece una copia berreta de Sao con el sistema de los pisos, que por ahí es anterior, la verdad que ni idea, pero es una cosa muy parecida. Fue como, no me interesa. Es una olimpiada berreta esto, la verdad, al final del día. Es un Battle Royale más, de los cuales hay miles, la verdad que nada de esto me interesa. Por ahí, si lo hubiera leído en Webtoon, que comentaré aparte, se ven todos muy, muy feos. Por 11 de Tower of God, los primeros capítulos, no sé cómo mierda puede estar alguien para leerlo. Son horribles los dibujos, son realmente malos, parecen amateur. Pero bueno, tendrá su carisma. Pero de Tower of God, otra vez, de God of High School, también le ponen la misma palabra en los dos títulos. De God of High School vi 4 o 5 capítulos y por lo menos lo que era animación era muy buena. Las peleas están, pero re bien hechas. Pero ni en pedo fue suficiente para mantenerme viéndola. O sea, tener las piñas recopadas, pero realmente todo No el sobrevivís resto. con todo lo demás. No. Y después, por lo que después estuve viendo, el Power Gap se va, pero. Se pone ya en un punto totalmente ridículo y es como. No van a llegar a adaptar esto que es hasta sería divertido gordo por lo ridículo que es. Entonces fue como. Adiós. No, y para cerrar un poquito con esto, Tower of God, el público que digamos, si querés que podría haber apuntado, que es el público shonen. Sí. Arrancamos por algo, esto obviamente lo hablamos cuando hablemos de por qué vemos anime. A mí el shonen no me gusta ni un poquito. Pero inclusive con gente que yo sé que le gusta el shonen, y que además dice, che, la verdad que esto no está bueno. Claro. Realmente. Entonces vos decís, no lograste enganchar. Ni el público original de Webtoon no lo trasladaste, porque quedó enojado con la adaptación. Al público que le puede llegar, no le llegaste. Y encima lo peor, vos ves que Tower of God dentro de todo fue comentada, pero no lo fue tanto, se decayó. God of High School tuvo un poquito ahí. Ahora con Noblis yo no veo hablando a nadie de Noblis. No, Noblis. Y encima Noblis también yo tengo una referencia muy similar cuando vos mencionaste el tema de Tower of God, de verla en sitios y demás, siempre como recontra destacada, recontra mencionada y todo. Y siempre, o sea, de nombre a Noblis la tengo marcadísima hace años. Sí, y Sean Obelisk, que creo que apunta a uno de los públicos más masivos de todo este mundo, que es, no sé si es una palabra ofensiva, digamos, pero entiendo que es una muy para el público Fujoshi, digamos. Sí. Que básicamente le gustan las historias porque entiendo que son vampiros trolos. Sí. Me sorprende que ni siquiera ese público ataca. O sea, es como que. No sé. Hay algo que no congenia. Yo como puse en Twitter es... Crunchyroll insistiendo con los webtoons es como la gente que insiste con Di María en la selección porque funciona en el PSG. Funciona en el PSG.
Exactamente. No. Hay algo ahí que no sabes bien qué es. Acá pues tratamos de encontrar la respuesta, pero lógicamente esto obviamente no tiene una respuesta definitiva. Hay algo ahí que no funciona y vos pensás que ya probaron con los tanques. No es que probaron con. Bueno, un webtoon más o menos, no, probaron con Claro. los tanques. Y la otra, y puedo cerrar esto diciendo, ¿sabes qué? Lo que me di cuenta, ¿sabes lo que me mete el webtoon? Las publicidades que me saltan en YouTube de Oh, webtoons. y cuando encima tienen voz grabadas en latino, Es lo que más. Me di cuenta que eso es lo que más detesta el me webtoon. dan ganas de arrancarme todos los órganos y hacerme un smoothie. Ya que dijiste shonen, Sí. acá cambié un poquito el orden, te darás Sí, cuenta. sí, me di cuenta. Hay una serie shonen que es muy particular al concepto de hype y es Hero Aka. Y por favor, basta de Boku Hero o My Hero Academia, o BHNA, es Hero Aka. Sí. Es el mismo para los dos idiomas, díganle así la puta madre. Y de hecho, la cuenta oficial en japonés habla siempre de Hiroaka. Por eso. El hashtag es Hiroaka. Por eso, es Hero Aka para todos. O Boku no Hero Academia o My Hero Academia. Qué cosa particular esta serie, ¿no? Sí, porque a ver, es una serie que tuvo mucho hype previo porque fue después de. O sea, ya no me acuerdo en qué momento sale el manga de Hiroaka. Pero Y es habrá como. sido a principios de la década pasada, pero ¿no? surge medio como No. ya. Me parece un poquito después, pero Un bueno, poquito después. me está 2003 pasando. por ahí debe ser. Pero Porque está cerca de los 300 capítulos. Pero así surge que... ya. Con. No sé si Bleach habría terminado, pero Mm. en capa caída ya. Naruto ya en sus últimos par de años, Claro. en sus últimos 2 o 3 años de manga. Surge después de toda la década pasada del Big Free como el sucesor. Sí, sí, el Se lo- faro de la nueva época de la Sí. Jump era. Era Hiroaka. Mucho hype respecto a su primera temporada, al punto que digo, me llamaba la atención a mí verlo, siendo que yo no soy el público de Hiroaka ni por asomo. Tiene una primera temporada que es linda, Sí, se deja ver, es simpática, es recontra shonen. sí. Te das cuenta de mucho elemento cómic americano, bla, pero me chupo un huevo. Segunda temporada, yo me acuerdo que ya no la seguí, pero explotó. Sí. Creo que hubo un arco de pelea, digamos. De torneo, sí. De torneo, que me acuerdo que lo terminó ganando el. Bakugo. Que explotó, yo me acuerdo que en ese. En todo sentido explotó, hasta Sí. en la serie misma. Pero yo me acuerdo que sí, creo que Deku queda en las semifinales. Te digo, Sí. imagínate Sí, que- tiene la pelea icónica de Deku contra Todoroki, después O sea, de Todoroki todo contra eso, Bakugo. todo eso me llegó sin haber visto la serie. Claro, yo la verdad que la segunda temporada la vi. Hiroaka es una serie que yo la dropeé más o menos en el capítulo de manga 250, 260, 270. La verdad que no puedo estar pifiando totalmente, pero ahora voy a explicar un poquito dónde. En términos de historia puedo explicar un poquito dónde la dije. Ahora, segunda temporada termina en un hype altísimo. Y bueno, tercera temporada ya el año que viene. Ya en la tercera entro a notar que no tenía el mismo hype. Muchos hablaban, esto obviamente digo comentario por no haber visto la serie ya. Mucho hablaba de que la calidad de la animación ya no era la misma, que el Sakuga que veías quizás en la segunda temporada era más esporádico. A partir de la cuarta temporada ya empiezo a ver una oleada de críticas directamente hacia Hiroaka, lo cual Sí. ya no deja de ser de que perdió interés, no, empezaron a criticar. Entonces es un caso particular. Exactamente. Yo creo que lo que tiene Hiroaka es que si bien tiene todo de shonen, y creo que por lo poco que he visto del último arco que está transitando ahora el manga, creo que está tratando de dar vueltas a tuerca, le falta el factor exponencial a Boku no Hero Academia. En Boku no Hero Academia es todo demasiado lineal para ser un shonen. O sea, en todo shonen, si bien, a ver, hasta Naruto tiene su linealidad al principio, Bleach, no sé, Dragon Ball incluso tiene un poco de linealidad, One Piece tiene su linealidad. Boku no Hero Academia, a ver, todas esas series son series que eran de otra época. Hoy en día una serie ya no te aguanta 300 capítulos hasta que Está por explote. remarcar eso. Quizás no es un tema puntualmente de Hiroaka, sino de que podés tolerar 100 capítulos de que sea más o menos la misma fórmula, porque era la única cosa que había que para ver y la veías por televisión todos los días a las 5 de la tarde tomando una chocolatada con vainillas. Pero cuando la estás viendo semana a semana, ya no tenés la misma paciencia. Porque aparte vos pensás, 100 capítulos de anime, teniendo en cuenta que encima ni siquiera es un long runner, sino que son varias temporadas, son 5 años. Exacto. Y también ya, si nos queremos ir un poquito a lo que es el manga en sí, nunca terminó de asumir ese rol de soy la nueva bandera, soy la nueva cosa. Sí. Lo tuvo un tiempo. Sobre todo en 2006, 2007. Claro, con la segunda temporada, con la figura de All Might, cuando tuviese All Might, digamos. Ahí la verdad que... Sobre todo ya cuando Naruto termina. Claro.
y queda únicamente One Piece, entonces estaba la búsqueda de... Era como, bueno, sí, es la segunda cosa que tenemos. Sí. Pero no pudo establecerse. Realmente estuvo ahí porque realmente no había otra cosa. A ver, entendamos algo. Sigue siendo gigante porque de hecho vos ves que sale un nuevo capítulo de manga, de alguna manera es trending topic en Twitter, eso no Sí, lo logra cualquier manga. totalmente. Eh, pero sí queda la impresión de que no logró ser el sucesor de Riquelme. Totalmente. No, le faltó Digámoslo esa. así, es Sí, Leandro Paredes. exactamente. No fue pintado para ser el sucesor de Riquelme, tuvo una muy buena carrera, Sí, por algo es el 5 de la selección, juega en Paris Saint Germain y todo. No es Riquelme. exactamente. Y lo que pasó después, con lo que creo que nos da el pie para hablar de dos hits impresionantes que lo estoy moviendo acá en la hoja, Sí. porque me di cuenta que quedaba mejor esto acá, Yo le voy a es tener una hoja de ruta movible. lo que se fagocitó Kimetsu. Kimetsu. Es impresionante. Podemos Hablemos hacer un un poco. programa tranquilamente sobre la situación de la Jump, y eso que yo no sé tanto el público, pero sí es indudable de que Kimetsu superó, digamos, ponerle que la gran contra que va a tener Kimetsu es que Kimetsu ya se terminó hace unos meses, en algún momento va a terminar de decaer un poco, pero va aún decayendo de todo, aunque Hiroaka siguiera 20 años, Sí, Hiroaka no va a lograr ocupar el lugar pero ni de cerca. que llegó Kimetsu. También eso hablamos de que son fenómenos completamente distintos. Porque vos pensalo así, ¿no? Yo te digo, lo pienso a ver. Yo nunca vi Naruto, nunca leí Naruto, nunca lo pienso hacer. Sigo Boruto por motivos personales que no vienen al caso. Pero a mí me sorprende que ya, ¿cuánto hace que terminó Naruto? ¿4 o 5 años? Sí. Capaz un poquito, me está fallando la Sí, memoria. más o menos. Pero yo veo que Naruto al día de hoy sigue siendo una serie muy querida, muy Sí, recordada, que impactó mucho en Latinoamérica. Y yo creo que Kimetsu, aun cuando pasen 5 años, 10 años que termine, habrá dejado ese impacto. sí. Habrá dejado esa cosa de quizás no te digo el pibe porque esto abarcó muchas edades, ¿no? Pero sí la gente que se acordó de leer Kimetsu, aun si no fue tanto tiempo, quizás creció con su infancia y adolescencia leyendo Naruto, pero quizás sí se va a acordar de ese año que leyó Kimetsu. Totalmente. Kimetsu es. Hasta me cuesta encontrar. Obviamente, quiero que ni siquiera sé si lo podríamos encontrar un día. El factor del éxito de Kimetsu. Para mí es Porque. imposible, o sea, a ver, yo creo que eso tranquilamente podría ser un podcast entero. Para mí tienes una Totalmente. combinación de factores, te digo esto no solo de opinión propia, sino de leer a gente que entiende mucho más el público todavía japonés por vivir ahí o por haberlo estudiado. Y te habla quizás de factores que quizás uno no tiene mucho en cuenta, por ejemplo, no sé, que las historias de hermanos pegan mucho ahí. Claro. Y es cierto, digamos, cuando uno ve las historias más populares que han pegado, no solo en anime, sino en general, porque Kimetsu en Japón es un fenómeno general. Pasó totalmente la barrera del nicho otaku. Pero podemos hablar de eso, de que la era Taisho es una era que ellos la recuerdan muy bien y demás. Pero pasa que Eh, también fue un hit global. Fue un hit global que explotó. Todos vamos a marcar sin dudas que el capítulo 19 es un quiebre. 100%. Eh, pero aún así no. Yo creo que podemos encontrar 100.000 explicaciones. Por ejemplo, yo una que tengo mucho. Que cuando explota el anime coincide con un gran arco del manga. Lo Sí. cual eso retroalimenta mucho porque si mucha gente pasó al manga, se topó de golpe con un arco excelente porque estaba justo con todo el tema de Shinobu. Sí. Y más o menos en toda esa parte que me quedé es el pico de Kimetsu. Sí. Pues entonces, claro, esas cosas te retroalimentan. Pero yo te puedo Claro, la poner... primera parte del último arco. Sí, digamos la primera mitad sobre Sí. todo. Podemos hablar media hora sobre razones que Kimetsu no explican igualmente el No, fenómeno. no. Hay cosas que simplemente pasan. Lo mismo pasa con lo que sucede con Kimi no Na wa, que era el otro fenómeno que queríamos destacar, que explotan y no Impresionante. entendés cómo lo hacen. O sea, podemos hablar más allá de la calidad de la película. A mí, por ejemplo, me gustó más Tenki no Ko que Kimi no Na 100%. wa. Muchísimo más me gustó Tenki no Ko. Pero, Pero ¿y es dónde insólito. Kimi no Na wa impactó? O sea, hay un factor que para mí no es menor, es el hecho de que es la película, hablando del fenómeno en Japón, no hablamos del fenómeno afuera todavía. El hecho de que fue la primera película que logró captar toda la esencia del tsunami 2011 Sí. y sobre todo el concepto de
ocurre una tragedia, la podemos, la Claro. podemos salvar. Sí. Entonces ese concepto allá, se dan cuenta que el japonés es muy sentimental, ¿eh? Sí. O sea, digo, pues, es una máquina, pero en el fondo es muy sentimental las cosas que pegan cuando ves sus gustos comerciales y de consumo de hobbies. Pero fue una locura. No entendemos por qué. Y aparte yo siempre lo digo, eh, ahora que está todo el tema de la película de Kimetsu, me sorprende cuánta gente piensa que Kimi no Na fue la película más vista y todo eso. Kimi no Na casi no tiene ningún récord, de hecho. Pero bueno, lo que sí tuvo Kimi no Na, que me quedé lo que lo hace sorprendente fue el hit más inesperado de la historia, Sí. porque previo a eso, Makoto Shinkai era alguien que nosotros que conocemos. Era así un director de Era un nicho. director, sí, de nicho que teníamos referencia, lo poníamos más o menos cuando hablas de películas, Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda. Hablando de directores vivos, ya te vas un poquito más allá, de que en paz descanse Satoshi Kon, Claro. y un montón más. Pero Era un sentido de Satoshi Kon en el sentido de. sí. Es un tipo con estilo muy particular, Sí. muy cosa, pero no llegaba a tener ese. Pero era eso. Y en la taquilla, ninguna de sus películas anteriores ni siquiera había rankeado. Claro. Era alguien que pasó de no rankear a meter la segunda mayor película japonesa de la historia. Sí, es increíble. No entendés, inclusive yo ahora estoy haciendo un laburo que seguramente para cuando salga este podcast ya está publicado. Estoy de vuelta reconstruyendo toda la curva que hizo Kimi no Na, y las proyecciones que había y demás no tienen sentido. Es ridículo lo que sostuvo. O sea, para que sea un ejemplo, Kimi no Na estuvo 30 semanas entre las 10 películas más vistas de Japón. 30 semanas. Acá una película cuarta. Pones acá Avengers a la cuarta semana, ya está, ya dejó de ver la gente. Sí, es increíble. Entonces, digo, es una locura lo que sostuvo Kimi no Na y lo que impactó y lo que pegó. Y encima, si lo pensás también, o sea, entiendo todo esto que decimos de la historia, pero en lo que son términos productivos, no es. A ver, la producción es excelentísima. Sí. Pero no es algo que sea muy distinto a lo que haya hecho antes Shinkai. Exactamente me diste la mente, para variar. O sea, realmente es hasta para los estándares de Shinkai es muy bueno. Pero no es que, viste, volvió a revolucionar ni hizo algo que nunca se haya No es visto. que tiene una pelea súper épica de 10 minutos que te Claro. vuela. O sea, esto es inhumano o es imposible. O sea, yo te lo pongo un ejemplo. Porque vi tanto a Kimi no Na en el cine como la segunda parte de Heaven's Field. A mí hay una pelea en Heaven's Field, que no la vamos a decir para spoilear, que me impactó. Esos 10 minutos de Heaven's Field me impactaron mucho más que todo Kimi no Na. Sí, Visto también en cine. Pero digo, por eso tampoco le puedes encontrar explicación por ese lado. Pero por eso te digo, puedo estar 30 minutos analizando, o más si querés. Les doy la pizarra, como le digo, de mi habitación. Puedo estar una hora analizando por qué Kimetsu fue así, por qué y no vamos a encontrar una respuesta definitiva. Totalmente. Entonces está bueno tener esos fenómenos que no la tienen. Acelerando un poquito para no extendernos tampoco mucho en este podcast, y porque creo que lo que sigue no tiene tampoco tanto para hablar. Quiero que ya que estamos con cosas inexplicables, series que quizás ya no tienen mucho hype o no tuvieron hype. O mejor dicho, nunca lo tuvieron. Y aún así siguen teniendo contenido. A mí se me ocurrieron dos casos para hablar de series que son Strike the Blood y Strike Witches. Sí. Estoy seguro que hay algún ejemplo que se me está escapando, pero esto lo anoté. El único que se me ocurre, tengo uno más que no lo anoté, que es Setokai Koindomo. También. Y no llega a la misma escala. No, tuvo una película, Setokai Koindomo. Tuvo varios ojos, tuvo películas, pero no llega al nivel de estas series que literalmente cada 6 meses hay algo. O cada un año. Strike the Blood me acuerdo patente que salió. Fue de 2 cursos y salió en la temporada de otoño 2013. Sí. Hace 7 años. Yo la vi entera. Es una mierda, pero me divertí. Sí. Pero, a ver, ni yo que más o menos me gustó la serie, vi todo lo que salió después. Porque ¿cuánto? Ya tiene un formato de temporadas de OVAs. Claro, o sea, creo que ya la cantidad de OVAs que tiene sobrepasó la serie original, si no me estoy equivocando. Yo creo que andar por ahí. Y sobre todo, entendiendo esto, la OVA, uno puede decir no, pero antes salían OVAs en los 90. Era otro el mercado totalmente. Eso en un podcast en un todo lo hablamos, quizás en algún momento lo revimos, no lo sé. Pero era otro el mercado y otro la manera por sí. Las OVAs en 2010, en 2020, están muertas. A nadie le importa, solamente el público, el afán de la serie. Entonces que 7 años después siga teniendo un público tal que siga consumiendo las OVAs, es impresionante. Lo mismo con Strike Witches. Igual de Strike Witches, encima tengo el caso de... A Strike the Blood le doy el beneficio que por no ser un poquito entretenida. Strike Witches para mí es mala directamente. Pero
es como sorprendente que al día de hoy, me acuerdo de estos dos casos porque siguen teniendo ovas. Sí, 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 No es, sé si, es impresionante. no sé si es por salir o que recién salieron. Strike Witches ahora creo que está saliendo algo, incluso. Una de Berlín, me acuerdo. Sí. Pero es como digo, mierda, ¿cuánto tiempo sobrevivís? Así que, Yo creo que para cerrar, hablando todo esto tanto del hype, sí. hay algo de hype que no podemos dejar de mencionar, que series que tuvieron hype siempre. Fantasías animadas de ayer y hoy. Te juro que también tenemos una hojita de ruta en la cual cuando Sí. puse el título fue lo primero que pensé. Hay series que realmente es increíble y también me hace un poco inexplicable que al día de hoy siguen teniendo prácticamente el mismo hype que tienen el día que salieron. Y creo que la más icónica que vamos a poder identificar con esto es Tengen Toppa Gurren Lagann. Sin dudas. Hay pocas series que... Es que la serie en sí para mí es el concepto de hype. Si el hype es un tren que se lleva todo por delante, son series que tienen esa dinámica, tienen esa cosa de llevarse todo por delante. Si vos me decís definir el hype, cuando vos me dijiste al principio definir el hype, yo lo iba a definir en una serie, pero como sabía que íbamos a hablar de esto sobre el final, dije no voy a usar esta definición. Si yo tuviera que definir el hype como una serie, es Gurren Lagann. Es esta cosa de escalar quizás de a poquito, quizás nadie lo esperaba. De repente vas escalando, tenés un pico, y de ese pico te empezás a ir cada vez más exponencialmente al carajo. Exactamente. Y sabes que casualmente cuando lo pones así, Kimetsu se me hace un poco así. Le veo un poco. A ver, no puedo decir que le veo un poco de similaridad de Gurren Lagann a Kimetsu. Porque obviamente tienen una construcción totalmente distinta, pero siento que el capítulo 19 es casi el 17 de. ¿17? ¿15? No me acuerdo. Bueno, podemos hablar. Yo voy un caso más atrás, el 8. Sí, claro, el 8, claro. Tiene sus picos. Bueno, Al día de hoy, imaginemos. Piensen esto, ¿no? Yo les digo, ¿ustedes se acuerdan del capítulo 14 de Evangelion? Van a tener que googlear cuál fue el capítulo 14 de Evangelion. Yo les digo, ¿cuál fue el capítulo 17 de Shirobako? Lo van a tener que buscar. Yo les digo, ¿cuál fue el capítulo 19 que Metsu se acuerdan? Yo les digo, ¿cuál fue el capítulo 8 de Gurren Lagann? Una serie que tiene 13 años y se acuerdan. es increíble eso. Eso es realmente increíble. Como es una serie que es. De nuevo, no quiero hablar de conceptos de clásicos porque es difícil. Aunque ya va a tener casi 15 años. Exactamente. Pero realmente es una serie que se estableció y que al día de hoy vos decís Gurren Lagann. Y sí, vamos Gurren Lagann. O sea, por más de que haya envejecido bien o mal, o Lo todo lo que notable quieras, es, si bien tuvo un par de películas que después como que agregaron cositas, la verdad que la serie murió ahí. exactamente. No necesitó sostenerse en base a una nueva reinterpretación y demás, como por ejemplo, Dios mío, qué carajo hizo Code Geass. Uf. Lo único que me gusta la vi hace no tanto la película. Perdón que ponga este paréntesis, ¿no? Pero esto es habitual acá. La vi hace no tanto la película de Code Geass. Lo único que me gustó fue el final. Por una escena, nada Claro, más. sí, creo que sé cuál es. Sí, Ese fue lo único que importa. Pero digo, Gurren Lagann no necesitó hacer eso. No necesitó hacer Gurren Lagann 2.0. Claro. Que igual medio existe si lo tomas de cierta Sí, manera. pero me refiero O sea, a que hay series que tienen el sí. espíritu Gurren Lagann. Sí. Series y películas Promare, Kill la Kill. El capítulo ese de Little Witch Academia que dirige Meiji. Exacto, el 5 de Brand New Animal. O sea, es el espíritu Imaishi, ya Sí. si vamos al caso. Y el espíritu Gainax / Trigger. Pero realmente es una serie que al día de hoy se recomienda y se habla y todo. Y es impresionante. Y a mí me gustaría remarcar esto como para cerrar un poquito el concepto ya. Como dije, una de las cosas que podemos destacar y poner de diferencial en nuestro podcast son los años que tenemos viendo anime, los años que tenemos siguiendo fenómenos y demás. Cuando nosotros nos metimos en esto, pues digamos así, principios de la década pasada más o menos, uno miraba este ejemplo que yo decía de Durarara. Che, no vi tal, ¿qué serie me recomiendan? Y te nombraron algunas. Hoy, la realidad, 10 años después, esos títulos cambiaron. Sí. Ahora, Gurren Lagann sigue estando. Siempre. Y va a seguir estando. Y va a seguir estando. Vamos a hacer este podcast dentro de 10 años y va a seguir así. Y eso es una cuestión de cómo sostenes un hype de una serie que es el hype en sí mismo y que se construyó a partir de cliffhanger, de hype tras otro, y sobre todo podemos hablar que quizás que en Re:Zero
Más allá que eso, el haberla rewatchado me quitó ese concepto de que quizás al ser limitada del cliffhanger, imagínate en la emisión Gurren Lagann, ¿sabes cómo terminas con el cliffhanger? Como una serie original encima. Sí, Porque pero recero, si querés sí, saber qué pasa, podés encontrarlo. Yo lo sé. sí. Vamos a hablar próximamente de eso. Exactamente. Pero lo que voy es, 15 años después, ya medio que sabes lo que pasa. Tenemos acá una amiga bastante cercana a nosotros en común que la terminó hace no mucho. Sí. Y tuvo las mismas reacciones que Estuvo todos en nosotros. reacción a nosotros. Entonces digo, para mí sobrevivir eso es el hype en sí mismo y a la vez romper el hype. Totalmente. Entonces me parece que como mejor cierre para este podcast creo que no había, más allá que dejamos algunas boludeces en el tintero, pero me parece que sí, era la mejor manera de cerrar. Y Totalmente. este cierre que yo te dije de que es el hype y a la vez no, se me acaba de ocurrir. Así, esto es lo maravilloso de Exactamente. sentarse a hablar. Como sea. ¿Hay algo más que agregar? Nada más. Si no me lo ocurre nada, véanlo. Vean Gurren Lagann, por Y favor. obviamente cualquier comentario, demás que ejemplos que quieran agregar y demás, esto está totalmente abierto a... Si están en YouTube, siempre pueden dejar un comentario. Sí. Síganos, suscríbanse, pónganle follow, seguir, favor. No sé cómo ya son los sistemas en cada Sí. página donde estén viendo esto. Escuchando, mejor dicho. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.